Bueno, en esta clase vamos a hacer referencia un poquitito al gabinete de la computadora, esa caja contenedora de componentes, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos que definir lo que es un gabinete, justamente es eso, ¿no? La caja, también llamada gabinete en muchos países, es el elemento que va a servir de soporte y contenedor al resto de elementos de nuestra PC. Parece que fuera algo trivial el gabinete, pero es muy importante elegir más que nada para dónde va destinado ese gabinete, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hacemos la elección de un gabinete, la hacemos porque tiene más lucecita, está más tuneada que otra, tiene más prestaciones. Pero bueno, generalmente el gabinete tiene distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegirlo y comprarlo, ¿sí? Bueno, nosotros primero vamos a dividirlo en dos categorías. Uno son los que se llaman tipo ATX, que estos gabinetes tienen un formato más alargado donde puede contener más bahías. ¿Qué son las bahías? Las bahías, vamos a mostrarlo acá con el puntero, las bahías son estos dispositivos que tiene para poder agregarle lectoras, placas, porque también hay muchas placas de audio, por ejemplo, que tienen la salida por ese lado, ¿sí? Tienen más bahías, o sea que yo le puedo agregar más componentes, ¿sí? Lo único que va a ser distinto con respecto al otro tipo, que son a ver, vamos a cambiar el puntero, sacamos el puntero láser. Con respecto al otros modelos que son las Mini ATX. Las Mini ATX, obviamente, en su forma más o menos es lo mismo, son más chicas, porque contiene menos bahías. Las bahías, volvemos a repetir, son esos espacios donde yo puedo ir agregando dispositivos, ¿sí? Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Obviamente hoy en día se tiende más a las ATX que a las Mini ATX, ¿sí? Si yo no tengo problema de espacio, es a veces mejor por el tema de la ventilación y de los componentes, ¿no?, que puede tener adentro, que no están tan metidos, los cables tan amontonados, todo eso. Una segunda clasificación podemos hacer con respecto a sus formatos. Y para esto tenemos dos tipos de formatos. Los verticales, ¿sí?, que son los que hoy en día generalmente conocemos, y los horizontales. Ya estos no los vemos tanto, porque hoy en día generalmente son de formatos verticales, porque las lectoras de DVD ya no hace falta. Si yo puedo acostar el gabinete vertical, no hay ningún problema de que el DVD adentro se mueva. Antes sí, entonces por eso yo tenía que tener un gabinete, si lo iba a poner horizontal, para poner estos tipos de dispositivos horizontalmente, si no se caían los DVD, ¿no? Bueno, hoy en día no, porque generalmente ya los verticales los puedo poner en forma horizontal y no pasa nada con respecto al DVD, y ya también tiende a desaparecer el DVD, así que ya no sería tampoco tan importante eso. Otros tipos de gabinetes son los que conocemos con el nombre de cubo. Estos son chiquititos para un tipo de placa ya especial, ¿sí? Estos se utilizan en lugares donde tengo poco espacio para introducirlos, y yo sé que también al gabinete no lo voy a seguir, a la computadora, perdón, no lo voy a seguir más expandiendo. Entonces, estos tipos de gabinetes son más chicos para lugares más reducidos, ¿sí? Otro de los tipos de gabinetes que tenemos son los que se denominan rack. Estos gabinetes se utilizan más para la parte de redes, por ejemplo, donde yo pongo las computadoras dentro de un armario de red, ¿no? De hecho, vamos a volver a las opciones del puntero. De hecho, si yo veo estas partes, estas como solapitas que tiene ambos lados, de acá hasta acá, el tamaño que tiene es de 19 pulgadas, que es lo más estándar para los gabinetes. Entonces, desde acá lo puedo meter dentro de un armario de red.
Obviamente estos vienen con tapa, con llaves, por un tema de seguridad, ¿no? Bueno, vamos a quitar el puntero. Eso con respecto al tamaño, que está más que nada, sirve más que nada para saber el lugar donde se va a destinar ese gabinete o esa computadora. Otras cosas que tengo que tener en cuenta es lo que se conoce con el nombre de rigidez. ¿Qué es la rigidez? La rigidez es la estabilidad que puede tener ese gabinete, y esa estabilidad está dada por dos cuestiones. Una cuestión que es el material con el que está hecho, y la otra cuestión es cómo está armado ese gabinete, si la estructura es soldada, es remachada, ¿sí? Con respecto a lo que es el material, hay dos tipos de materiales recomendados, que son de aluminio y de acero. Este último mejor, el de acero, porque al ser más pesado, lo que hace es que la máquina vibre menos, si tenga más agarre, entonces no vibre. Recuerden que adentro de una computadora hay lo que conocemos como ventiladores, ¿no? Los coolers. Los coolers producen una cierta vibración dentro de la computadora, ¿sí? Si el gabinete es muy livianito, esa vibración se va a notar más. Por eso dentro de estos elementos conviene uno de estos dos, y bueno, obviamente el de acero por el peso sería mejor, ¿no? Y los no convenientes son de chapa fina, troquelada, porque está toda como ensamblada, no está soldada ni nada, remachada. Eh, Generalmente los gabinetes vienen de, esta, de este tipo de chapa. A veces cuando notamos diferencias en los precios, obviamente una es por el material, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta que es muy importante es la parte de ventilación. Como vemos adentro hay grande circulación de bits de datos. Esa circulación de bits produce recalentamiento entre los componentes, por eso es que se necesitan utilizar los coolers, ¿sí? Estos ventiladores. Y obviamente necesitamos tener una ventilación ideal. ¿m? Yo podría sacarle las tapas, meter ventilador a lo loco y hiperventilarla. Pero ¿qué pasa con también esto? También es un riesgo porque eh, generalmente cuando hay mucha circulación de aire también hay mucha circulación de polvo, de pelusa, que a la larga todo eso se va alojando entre los componentes y da un efecto negativo, ¿no? Es como ponerle en pleno verano un saco a una persona y la terminamos eh, generando mucho más calor de lo que queríamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, tampoco podemos ponerlo mínimo porque si no nos estaría refrigerando la máquina. Generalmente necesitamos tener por la parte posterior, vamos, por la parte posterior un ventilador donde extraiga el aire que está circulando adentro. Generalmente yo puedo poner también en las tapas otros ventiladores, o uno de los dos figura como que entra y el otro como que sale, para que haya una circulación, ¿no? Que el aire caliente no se quede ahí, sino que lo extraiga. Pero por un lado tiene que entrar el aire. Por eso es que los ventiladores conviene que uno entre y otro salga. Por eso como mínimo dos sería lo ideal, ¿sí? En algunos gabinetes tenemos lo que se denomina tobera, que es este cilindro de plástico que apunta directamente hacia el cooler, hacia el ventilador del microprocesador. Esto es para que el aire que extrae el cooler del microprocesador no quede dando vueltas adentro del gabinete, sino que directamente lo extraiga hacia afuera, ¿sí? Por eso es conveniente que tenga esta tobera. Todo esto hace el mejor rendimiento de la computadora. ¿Mm? Vamos a quitar el láser y vamos a ver distintos tipos de cooler que yo puedo poner dentro del gabinete. Los más utilizados son estos que están acá, ¿sí? Estos que están acá son los más comunes. Después tenemos otros tipos, por ejemplo, estos otros de color dorado
se utilizan más que nada para arriba de los unidades de disco, discos rígidos, discos duros, porque también eso produce calentamiento y esto los refrigeraría. Después, por otro lado, tenemos este otro modelo que se insertan en la parte posterior del gabinete. Esto quedaría mirando hacia adentro y esto apunta hacia afuera. Entonces el aire de que está circulando por adentro del gabinete entra por acá y sale por acá. Eso es para ayudar a refrigerar un poquitito más el gabinete en caso de que tenga muchas placas o lo esté utilizando todo el día o haga procesos continuamente. Este obviamente es otro cooler normal como estos otros, nada más que estos son transparentes porque estos para algunos gamers que le quieren poner lucecitas, LED, lo hacen un poquitito más tuneaditos, ¿sí? Antiguamente se podían utilizar estos controladores que están acá, ¿sí? Estos potenciómetros que regulan la velocidad del cooler, porque también es otra, yo puedo poner un montón de cooler, pero ¿qué pasa? Todo eso va a requerir alimentación de la fuente, ¿no? Entonces, o tendría que tener una fuente, que es el próximo tema que vamos a ver, potente para que se aguante toda esa corriente que necesitan los coolers, o si no con este potenciómetro voy regulando la velocidad. Si necesita más, le aumento la velocidad, si necesita menos, la disminuyo. Esto decía antiguamente, ¿por qué? Porque hoy en día las Mother tienen componentes sensores de temperatura y gracias a estos sensores dan órdenes al BIOS para que el BIOS administre un poco el cooler, ¿sí? Que lo haga arrancar, que le baje las revoluciones. Esto lo administraría ya internamente el mismo sistema. Entonces ya generalmente esto no es obsoleto. Y por otro lado tenemos estos sistemas que están acá, que vamos a hacer una mención aparte y se llaman sistemas de refrigeración líquido. ¿Qué son los sistemas de refrigeración líquido? Bueno, yo dentro del gabinete puedo poner algún sistema donde no tan solo haya cooler, sino que circule agua fría. Esa es la idea, ¿no? Por un lado tenemos una bomba que hace circular agua, un depósito de agua, un sistema que enfría esa agua, ¿no? Por ejemplo, el agua circula por acá fría, entra a la base de los componentes que necesitaría refrigerar, los enfría, pero eso después vuelve a tomar una temperatura ambiente o se calienta un poco más, vuelve a salir caliente, vuelve a pasar por todo el sistema y lo vuelve a enfriar. Entonces así estaría circulando agua fría. En esta forma lo que me ahorro de poner es muchos coolers y todo este sistema se encargaría de refrigerar un poco los distintos componentes. Obviamente hay software que después administran todo esto, donde yo puedo ver todo, la temperatura que lleva, cómo está circulando, qué componentes van, ¿sí? Bueno, obviamente esto se utiliza para máquinas donde necesite gran capacidad de proceso, o sea, donde esté continuamente trabajando o exigiéndole al microprocesador o a las unidades de disco mucho trabajo. Entonces eso es lo que permitiría refrigerar de una forma un poco más eficiente, ¿sí? Estas son algunas marcas que hay de gabinetes, ¿sí? Yo lo que propondría es como un trabajito de investigación, es que entren a Mercado Libre, pongan gabinetes, tipo de gabinetes, con la clasificación que yo les digo, empiecen a mirar qué marcas, más que nada qué precio, qué detalles, obviamente para que tengan una idea, porque si bien esta materia les va a dar una idea, no va a trabajar con marcas específicas, modelos específicos, sino un poco más genérico, ¿sí? Porque esto está tan cambiante que lo que empezamos viendo en una semana, la otra semana ya queda medio obsoleto, ¿sí? Bueno, gente, esto es la clase de gabinetes. La próxima semana voy a subir uno más de fuentes, que es la parte de alimentación eléctrica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que cuando volvamos a clase, ahí vamos a hacer
algún trabajo donde vamos a desarmar un gabinete o una fuente y vamos a trabajar más sobre los equipos en sí. Pero estaría bueno que lo vayan viendo, lo vayan leyendo, así cuando vamos a hacer la parte práctica, ustedes ya tengan idea de esto. Si hay alguna pregunta que tengan que hacerme, por favor mándenme en un mail y a la brevedad trataré de contestarlos. Bueno, para la semana que viene subo el otro tema que es fuente. Nos vemos.